preliminares. Y, por ejemplo, el motor y el cable. Habíamos dicho que el motor tiene que tener las especificaciones para funcionar como un convertidor de frecuencias. Estamos hablando de una instalación bien hecha, porque el que fabrica el motor para conectar directo a la red y fabrica otro motor con otras cualidades para hacerlo funcionar con convertidor de frecuencia, que varía, por ejemplo, en la aislación del arrollamiento. El uno soporta pico a pico, por decir 1000 voltios, y el otro soporta pico a pico hasta 1800 voltios. El uno tiene rodamientos vulgares y silvestres, el otro tiene rodamientos con continentes aislados. El uno no tiene nada y el otro tiene un filtro AMC. Entonces tienen cada fabricante, así sea Siemens, así sea Beck, así sea ABB, fabrica los dos tipos de productos. Bueno, estamos con un motor. A ese motor, ese es el contenido del curso, sí, es el contenido del curso, de la presentación. Las mediciones preliminares. ¿Qué debo medir yo a la hora de ver si mi motor es apto y candidato para poderlo conectar a un convertidor de frecuencia? Debo hacer una medición de la resistencia de aislamiento. Es primordial que el motor y su arrollamiento tengan las condiciones. Para esto, la resistencia de aislamiento de un motor, en el caso de ABB, es superior a 10 ohmios. Habrá que ver si esto se cumple. Si el motor está húmedo o han tenido unas condiciones que no son aptas, quizá vamos a medir menos. Y si mide menos de 1 mega, 2 megas, ¿sí? Megas, tendré que tener cuidado, ¿no? Y a ver qué pasa. A ver si no estropeo el motor y el convertidor de frecuencia. Entonces, la resistencia de aislación es un factor determinante para ver si yo voy a poder seguir adelante con mi instalación o no. Tipos de convertidores de frecuencia. ¿A qué se refiere? Convertidor de frecuencia único independiente, en este caso de ABB, pero también lo tienen las otras marcas. Único independiente es aquel convertidor de frecuencia que lo puedo instalar en aquel muro. En el muro de una industria de farmacéutica, en el muro de la sala de control, en la sala eléctrica, del cine. Independiente, no necesito un gabinete. El grado de protección del hardware de ese equipo, que es Danfoss, que es Siemens, que es ABB, me permite hacer eso, instalarlo, y si quiero lo meto en un tablero, pero la puedo instalar también directamente. Convertidores de frecuencia para maquinaria. Para maquinaria, cualquier máquina que haga envasadora, ponedora, de cualquier de lo que ustedes se imaginen. El convertidor de frecuencia, ¿qué características tiene cuando dice para maquinaria? Es compacto, es chiquito. Y si es chiquito y es compacto, entonces ni siquiera tiene todas las tapas para cubrirse por todas partes. Es un variador de frecuencia compacto. Variador de frecuencia para maquinaria, independientemente de la marca, cualquiera de las más famosas, se refiere a un convertidor chiquito, compacto, no tiene ni las tapitas. Entonces lo debo instalar en un tablerito. Regularmente están vaciadoras. A ver, la última vez que yo vi, por decir, uno de estos fue cuando vi a Vícola Sofía en su máquina que envasa alimento para perros.
ahí está el de 8. Para ese tipo de cosas. Una unidad inversora, de igual manera, por decir, por ejemplo, B o Siemens o ABB o otra marca que alguien sugiera por ahí, cuando nos dice unidad inversora, es un convertidor de frecuencia que tiene su alimentación y su salida. U2, P2, W2 y su alimentación más U DC menos U DC. Una unidad de inversora, medio variador, no tiene unidad de alimentación. ¿Ya? Como habíamos visto hace rato en una de las presentaciones, pero es eso. Igual. Puede ser B, Siemens, los tienen. No todos los convertidores de frecuencia son un convertidor de frecuencia que es una caja que tiene 3 de alimentación y 3 de salida en cuanto a potencia, ¿cierto? No todos son entra, sale, no. Hay algunos que solo es la unidad inversora. De igual manera hay otros que solamente es la unidad de alimentación. Entonces, había habido este tipo. También se los puede clasificar por potencia y tipo de gestión de la energía de suministro. Pueden ser tipo de gestión de la energía de suministro. Es decir, puede ser un gran convertidor de frecuencia de una potencia tremenda y que el único independiente es que lo puede instalar sin tablero. Ahí él sabe cómo pararse y cómo cubrirse en cuanto al grado de protección. Estamos hablando de una gran potencia, obviamente no lo voy a colgar en el muro. Seguramente es un gran armario. Por el uso, convertidores de frecuencia único independiente regenerativo. Por ejemplo, aunque creo que no, un ejemplo. Los convertidores de frecuencia que están instalados en los teleféricos de La Paz. Ahí aplicaría un gran convertidor de frecuencia regenerativo. O todos los ingenios azucareros tienen en su proceso de centrifugado convertidores de frecuencia regenerativos. Unos tienen Siemens, otros tienen ABB, otros tienen B. Convertidores de frecuencia regenerativos. ¿Qué creen que es el término regenerativo? Habíamos hablado que cuando la carga tiene efecto de generador, se eleva la tensión. El convertidor de frecuencia regenerativo hace esa gestión de la energía y la devuelve hacia la red. Lo que le estaba por sobrar, por rebalsar, la devuelve a la red. Le estaba por rebalsar. ¿Cómo le rebalsa la energía a un convertidor de frecuencia? Elevando la tensión, un voltaje se le está rebalsando. Pero cuando es regenerativo, hace gestión y la devuelve.
para poderla devolver, ¿qué condiciones ha tenido que cumplir? Porque dice que se ha cargado tanto su batería de condensadores, se ha cargado tanto que hasta está por rebalsar. Para devolverla, cuando ponen generadores en paralelo, ¿qué condiciones tendrían que darse? Secuenciación, sincronismo. Entonces, hace esa gestión, chequea cómo está la LED en la alimentación, la refleja y va devolviendo. ¿Ya? Entonces, por eso dice, es el término de gestión. Porque, como cuando los gobernadores de los generadores, ¿no? Para poderlo poner en paralelo, paseo, secuencia, sincronismo, pues lo mismo. Porque si no, cada que quiera devolver, un chispazo. Cada que quiera devolver, se volaron los fusibles. Entonces, por la gestión de la energía también los puedo clasificar. O dice viene una tremenda empresa petrolera y dice acá los convertidores de frecuencia no tienen que generar distorsión armónica. Entonces mi convertidor de frecuencia debe ser de bajo contenido de distorsión armónica. ¿Qué era la distorsión armónica? No sé si lo han visto. Vamos a dibujarlo un poquito. Aquí vamos a utilizar este. Dice la distorsión, ¿qué es la distorsión armónica? ¿Alguien? Concepto de distorsión armónica básico. Concepto preliminar, ¿quién se arriesga? El múltiplo de la onda sobre la fundamental, la frecuencia fundamental. Un múltiplo de ondas que va distorsionando la forma de ondas. ¿Cierto? Entonces, la distorsión armónica dice aquí, en este punto medido, cuando no tengo mi ensuciador de red, ya cuando no tengo mi ensuciador de red, dícese que la onda estaba perfecta. Y cuando cerramos esto, esa onda perfecta se me desperfeccionó. ¿Ya? Esta razón de deformación es la distorsión armónica. Entonces, puede haber el convertidor de frecuencia que hace gestión de la energía de suministro de tal manera que así sea, esté cargado al 10%, 50%, 100%, la distorsión armónica esté siempre dentro lo que permite la regla IS 519. ¿Ya? No es un valor exacto, varía de sistema en sistema, porque habíamos dicho que cada accionamiento es un sistema, ¿no? Entonces, esta regla no es un valor, no nos dice puedes distorsionar de máximo 5%, no. Puede distorsionar 16% y estar en cumplimiento con la norma IEEE 519, o puede distorsionar el 4% y estar dentro de la IEEE, o puede distorsionar más, depende de qué tan robusto es el sistema.
valor propio del sistema, pero ese variador hace gestión de tal manera que así sea esté cargado, no hay una distorsión de HD. Vamos un poquito más. ¿Cómo se ve? Y es similar. Para cualquier fabricante es similar. El que puedo montar en un muro, el que puedo montar dentro de un tablero, miren, lleno de aeroventiles por todas partes, ¿no? El inversor, el que está en un gabinete y otro módulo que también. Bueno, entonces, hay diferentes formas similares. El otro día me escribieron de China y me dicen, señores, usted es representante de ABB, ¿le puedo vender equipos igualitos de otra marca? Entonces, independiente de la marca, las formas son similares. Y esto un poquito para... Ya estamos saltando más alto porque ya estamos acercándonos al final de la presentación, vamos a llegar a ver el tema. Un sistema un poquito más complejo y completo de un convertidor de frecuencia. ¿Qué tiene? Esta es la arquitectura de un convertidor de frecuencia con bajo contenido de distorsión armónica. La arquitectura de un convertidor de frecuencia con bajo contenido de distorsión armónica. Tiene a la entrada inductores en AC. Estos inductores funcionan mejor cuando la carga está es básicamente la nominal. Porque ¿qué pasa cuando la carga es poquita? Cuando la carga es 20%, 30%. La corriente por el inductor pasa bailando diablada. ¿No? Entonces, y no hace el efecto que debería de hacer. Cuando la carga es la nominal, esa impedancia del inductor funciona de una manera distinta. Hay un conjugado de inductores y condensadores en AC, a eso se llama un filtro LCL. Este filtro LCL es una técnica constructiva igual de Schneider, de Siemens, de Beck y otras marcas más por ahí. Entonces los convertidores de frecuencia de bajo contenido de distorsión armónica, ¿con qué encabezan? Con un filtro LCL. Un filtro LCL. Y esto se puede llamar un filtro de armónicos pasivo. Viene un fabricante y me vende solo esto. Me dice, te vendo un filtro de armónicos pasivos. Me vende esto. ¿Para cuántos kilovatios? Para 200 kilovatios, para 300 kilovatios, para 75 kilovatios. Un filtro de armónicos pasivo. ¿Qué pasa con el pasivo? El filtro de armónicos pasivo pasa lo que estábamos diciendo. Si yo no lo cargo bien, no hace su efecto. A bajas cargas, la distorsión armónica está saliéndose de los márgenes. ¿Ya? Si está bien cargadito, todo está conforme lo han calculado y lo han construido. Es la primera etapa de un convertidor de frecuencia de 6 pulsos. La segunda etapa ya no tiene un rectificador de 6 pulsos.
razón cuesta el doble, es como comprar dos variadores. Pues ya no tengo diodos vulgares silvestres, tengo IGBTs bajadas. Es más complejo internamente, es más caro. Tiene doble batería de condensadores y esto queda unos minutos de salida. ¿Ya? Entonces, así es la estructura de un convertidor de frecuencia de bajo contenido de distorsión armónica. Y es lo mismo cuando el variador de frecuencia es regenerativo. ¿Ya? Acá está la energía que estaba por rebalsar. Esta unidad de alimentación de frente activo hace la tarea de reflejar la entrada para poderla devolver, como si nada pudiera pasar. Uno más y concluimos. Variantes constructivas. Conforme la potencia va subiendo, puedo obtener convertidores de frecuencia en paralelo. ¿Sí? Digamos que mi motor es de 500 kilovatios, tengo un rectificador de 200, un inversor de 250 y 250 hacen 500, lo alimento. O puedo tener una sola carga y tener motores en paralelo. Mi carga dice es una bomba de lodo de 1000 HPs. Pongo un motor de 500 HPs y otro de 500 HPs, 500 más 500 son 1000. Empujando una sola carga. Bueno, y así se puede hacer álgebra, ¿ya? Se puede hacer álgebra con los convertidores de frecuencia. Hasta aquí va a ser la presentación. Alguna consulta, pues nos pasamos de todos los dedos. ¿Qué dicen? Yo también puedo rescatar algo de lo que he expuesto por experiencia propia. El tema de los variadores de frecuencia, el ruido que incorporan dentro de la red. ¿Ya? Si nosotros no tomamos las previsiones de dónde va a estar instalado, por ejemplo, el caso puntual, si yo tengo redes de comunicación industrial, ¿no? Redes Proclass, todo lo que hemos visto, ¿no? Y no tenemos las consideraciones de seleccionar el variador adecuado y las conexiones estándar que tiene que tener esa red, nos puede causar mucho dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, en un momento, en el ejercicio de mi profesión, me ha tocado, digamos, pasar ese dolor de cabeza, ¿no? Se ha solicitado un variador de frecuencia justamente sin las consideraciones de estos filtros que indica el ingeniero, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado que toda la red industrial ha caído, todos los procesos se han vuelto locos, ¿no? Los motores no sabían si arrancar o parar, las variables de temperatura oscilaban en 0 a 70 grados, todo un desastre, ¿no? ¿Y eso por qué? Por esas consideraciones que, como les voy a recalcar desde el principio de clase, lo básico, ¿ya? Si una instalación eléctrica de esas redes industriales no está bien hecho, o sea, está lanzado el cable como sea, por algún lado mezclado con cables de potencia, todo así, se suma el otro, que nosotros no hemos considerado este tema importante, que hemos solicitado un variador de frecuencia sin los filtros adecuados, por más que sea caro, digamos, entonces vamos a tener esos problemas, ¿no? Tenemos que ir siempre a lo básico de las instalaciones, que nuestros técnicos sepan cómo instalar esas, cómo hacer el cuidado también de esas instalaciones, ¿ya? Y otro importante que tal vez viene por seguridad, ¿ya? Que me ha tocado pasar. Hablamos de que se llaman de tensiones mayores a las tensiones de eficacias que se miden, ¿no? Con un tester medimos el valor eficaz de la tensión de entrada, ¿no? Pero cuando rectificamos, ese valor se convierte en casi el pico, por eso el ingeniero multiplica por raíz de 2 del valor eficaz que vemos, no es el 1.42, ¿no? que se pone, ¿no? Eso es básico también de la electrónica de potencia. Esos niveles a nivel de piso son bastante peligrosos, entonces cuidado, a nosotros se nos ocurra abrir
un variador de frecuencia, exponernos a esos niveles de tensión, además que le quitas la energía y el capacitor se queda cargado, ¿no? Entonces es importante también que una vez que cortes la energía, esperes un tiempo antes de intervenir en el variador para que se empiece a disipar, digamos, por sus conductos normales este equipo, ¿no? Y nosotros recién intervengan o la gente con la que trabaja, con las que supervisen, recién intervengan, digamos, ¿no? Puntos importantes, ¿ya? No sé si alguien más escapa algo, si no, continuamos. Bueno, una manita entonces para